La máquina de la presión, historia, engaño y el control del fluido vital. La historia de la presión arterial no es una crónica de descubrimiento científico desinteresado. Es la historia de cómo convertimos una función fisiológica básica en una moneda de cambio multimillonaria. Durante siglos, la medicina apenas entendió qué era la tensión. Para los antiguos, era un misterio del espíritu, una fuerza vital que palpitaba en las arterias. Pero a finales del siglo XIX, la medicina decidió que necesitaba dominar lo invisible y así nació el esfigmomanómetro. El dispositivo original de Riva-Rocci no era un instrumento de salud preventiva, era una herramienta de guerra y examen. Querían medir la eficacia del bombeo humano como si estuviéramos evaluando la presión del vapor en una locomotora industrial. Y aquí es donde empieza el gran giro. Durante gran parte del siglo XX, la hipertensión no era una enfermedad, era una observación. Si tenías la presión alta, se consideraba, en el mejor de los casos, una consecuencia del envejecimiento o una respuesta natural al estrés del entorno. No había fármacos para corregirla, porque no se consideraba un fallo del diseño humano, sino una adaptación necesaria para mantener la perfusión sanguínea en un cuerpo que, quizás, ya no respondía como a los 20 años. Pero luego, la industria farmacéutica comprendió algo brillante. Si logras que el número en el medidor sea el centro de la identidad del paciente, has creado un cliente de por vida. El miedo es el agente de marketing más potente jamás inventado. A mediados de siglo, las farmacéuticas comenzaron a empujar el límite de lo que llamaban normal. Lo que antes era aceptable, empezó a ser etiquetado como prehipertensión. ¿Qué significa eso realmente? Significa que movieron la meta, redefinieron la salud para que millones de personas perfectamente funcionales que ayer eran sanas, hoy fueran pacientes crónicos. Hablemos de los fármacos. Diuréticos, beta-bloqueadores, inhibidores de la SA. La narrativa oficial dice que esto salva vidas. La realidad es mucho más gris. Estamos hablando de productos químicos que fuerzan al cuerpo a alterar su presión sistémica, a menudo ignorando por qué esa presión es alta en primer lugar. ¿Es alta porque tus arterias están rígidas por años de inflamación sistémica? ¿Es alta porque tu sistema nervioso está atrapado en un modo de supervivencia perpetuo? A la medicina alopática le importa poco el por qué. El protocolo exige bajar el número. Si el número baja, el médico está satisfecho y el informe se cierra. Mientras tanto, el paciente lidia con la fatiga, la disfunción metabólica y la dependencia química, aceptando los efectos secundarios como el precio a pagar por evitar un evento cardíaco que, irónicamente, la propia medicalización no siempre garantiza prevenir. El gran secreto que no quieren que sepas es que la presión arterial es una señal, no solo un problema. Es el tablero de mando de tu biología. Cuando las arterias se estrechan, el cuerpo está tratando de compensar algo. Puede ser una deficiencia nutricional grave, una sobrecarga tóxica o simplemente la incapacidad del organismo para manejar el estrés oxidativo moderno. Al bloquear químicamente este mecanismo de compensación, a veces estamos apagando la luz de advertencia del tablero mientras el motor se sigue sobrecalentando. Históricamente, la medicina ignoró el papel de la dieta y el estilo de vida hasta que se volvieron imposibles de ocultar. El consumo masivo de azúcares refinados y aceites vegetales industriales creó una epidemia de inflamación vascular que el mundo nunca había visto. En lugar de cambiar la forma en que comemos, preferimos buscar el fármaco que nos permitiera seguir viviendo como nos da la gana, con la falsa seguridad de una pastilla que controla nuestra presión. Es un pacto faústico. Entregamos nuestra soberanía biológica a la industria química a cambio de la ilusión de seguridad. La estandarización de las cifras, ese famoso 120/80, no es un número divino, es un promedio estadístico que ignora la individualidad. Un anciano de 80 años necesita una presión diferente a un atleta de 20, pero el sistema insiste en el mismo rango para ambos. ¿Por qué? Porque el sistema ama la uniformidad, y la uniformidad facilita la prescripción masiva. La industria no quiere que entiendas tu propio cuerpo, quiere que temas a tu tensiómetro. Cada vez que inflas el brazalete, estás validando un sistema que se beneficia de tu ansiedad. La verdadera historia de la presión arterial es la historia de cómo la biología humana fue mercantilizada. Nos han hecho creer que somos máquinas defectuosas que necesitan mantenimiento externo constante, ocultando que, para la gran mayoría, la hipertensión es el síntoma de una vida incompatible con nuestra naturaleza.
No se trata solo de sal, no se trata solo de genética, y definitivamente no se trata solo de tomar una pastilla cada mañana. Se trata de quién controla tu narrativa de salud. Tú y tu capacidad de entender las señales de tu cuerpo, o un laboratorio que necesita que tu presión sea una cifra rentable. El día que dejes de ver tu presión arterial como una sentencia y empieces a verla como un diálogo con tu propia fisiología, el poder sobre tu salud volverá a tus manos. Pero eso es precisamente lo que el sistema no puede permitirse. La salud, en su sentido más radical, es una amenaza para el modelo de negocio. Y mientras sigamos siendo esclavos del número, seguiremos siendo prisioneros de la máquina,